Pues ya se encuentra con nosotros la doctora Violeta Núñez. Violeta, que es colaboradora de este espacio, también co-conductora con nosotras y nosotros, doctora en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Violeta, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, Ernesto, Alberto y al auditorio. Muy buenos días. Hola Violeta, qué gusto verte, bienvenida, buenos días. Gracias, Alberto, igualmente. Pues Violeta, pues no tuvimos chance de hablar, ahorita finalmente estamos teniendo chance porque queríamos platicar contigo desde lo de la visita de Blinken al país, que también pues lo abordó el tema de litio y de energías renovables con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Viene ahorita también el expresidente Evo Morales, de quien nos dijo el actual presidente de Bolivia, don Lucho Arce, en una mañanera, que fue precisamente el golpe a Evo Morales. El golpe tenía que ver con el litio en Bolivia. Así que Evo Morales esté acá y esté tocando el tema, pues genera también pues mucho ruido. Sigue habiendo, sabemos, presiones por parte de las mineras, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Así que, ¿cuál es tu valoración ahorita ya de esta empresa, este organismo público descentralizado, esta empresa Litio para México, Violeta? Sí, Ernesto, muchas gracias. Como tú comentas, el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia estuvo acá en México y fue muy interesante escucharlo en varios foros, pero uno de ellos a mí me pareció extraordinario su planteamiento que hace cuando le dan el doctorado honoris causa en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo invito a toda la audiencia que lo pueda escuchar. Es muy interesante el balance que hace, porque una parte importante se centra en el papel de América Latina, pero en el litio en particular y en el papel que ha tenido Bolivia, sobre todo una vez que ellos deciden ya que iban a nacionalizar pues primero los hidrocarburos y luego ya entraba también el tema del litio. ¿Qué pasó al interior y qué pasó afuera? Y bueno, él lo que reflexiona y que nos parece muy importante aquí compartir es esto que ya hemos también comentado, ¿no? De cómo a los latinos nos quieren por la materia prima, y cuando nosotros planteamos un modelo distinto al que nos ha impuesto, él dice en este evento, el imperio, ¿no? Bueno, ellos inmediatamente reaccionan cuando planteamos un modelo distinto, y sobre todo cuando decimos nosotros como naciones latinas que queremos nosotros darle valor agregado a estas materias primas, que no queremos seguir siendo lo que hemos comentado únicamente primario exportadores, sino queremos darle valor a estos, valor agregado a estos recursos naturales. Y él hace un recuento de lo que pasó en Bolivia muy detallado, y cómo, ¿no? Una vez que ellos van a Corea del Sur y ven que hay una planta de batería de litio, de la transformación de litio, pues ellos preguntan cuánto cuesta, cuánto ha costado esa planta, les dan un cálculo de $300 millones, y entonces Evo Morales les plantea a los coreanos que se instale una planta similar, una gemela en Bolivia, y los coreanos no dan ninguna respuesta, pero también luego lo hace con la gente de Toyota de Japón y tampoco, ¿no? Entonces él lo que concluye es que pues más bien ellos lo único que querían era el recurso, la materia prima, y seguir teniendo este papel que hemos tenido a nivel mundial con el resto y en particular con el capital desde que nace, ¿no? De exportadores de estas materias primas. Y un dato muy interesante que también me parece muy pertinente compartirlo es esto que ellos habían propuesto de producir primero en la planta piloto 1,000 toneladas de carbonato de litio al año, y su proyecto antes del golpe, dice él, eran 15,000 toneladas al año de carbonato de litio. Y junto a esto él recuerda también un dato que ya hemos compartido aquí, cómo, o sea, estamos hablando de 15,000 toneladas de carbonato de litio, lo que ellos estaban proponiendo, y recuerda, te digo, Ernesto, junto a esto y Alberto, que el precio del carbonato de litio ha subido muchísimo, ¿no? Pasó, él dice, de $4,450 en 2012
bueno, ahora en 2022 a $78,000 la tonelada de carbonato de litio, ¿no? Entonces, él explica en este contexto el golpe que se da justo por esta renta minera que está implicado y porque dice él, es el imperio el que quiere seguirla concentrando y que estas realidades no cambien. Pero a esto, Ernesto y Alberto, también me parece que es interesante agregar una reflexión que hizo hace unos días, hace unas semanas, Fernando Buenabad, que aquí lo hemos tenido en este espacio muchas veces, en una entrevista que le da a Julia Astillero, y bueno, él dice algo muy interesante en torno a este intento de magnicidio que hay sobre la presidenta de Argentina, y dice él, probablemente este intento llevaba a la firma del litio, ¿no? También, y bueno, ya explica esta riqueza extraordinaria que hay en el triángulo del litio, ¿no? En Chile, en Argentina y en Bolivia, y pues recuerda, ¿no? Pues los planes y la vocación macabra por el litio que ha habido en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Y entonces, pues es como importante ver esto, pero aparte lo que tú señalas, Alberto, Ernesto, que me parece muy importante, es lo que está aquí en juego en México. Apenas salió el paquete económico 2023, y teniendo estos antecedentes de uno comprobado de Bolivia y el otro como una hipótesis, la situación de Argentina, pues tenemos que ponernos a reflexionar. El paquete económico señala que el litio mexicano, ya con estos estudios preliminares que tienen, es altamente rentable y bueno, dan un cálculo aquí que me parece impactante, que puede llegar a tener un valor potencial de 12 billones de pesos, ¿no? Que también eso compartíamos ya la semana pasada, pero ya juntándolo, me parece una cifra muy importante, y bueno, y esto lo podemos también ligar con la visita con la visita que tuvimos recientemente de Anthony Blinken, y que ellos vienen a México y les hacen un planteamiento. Sabemos, ¿no? Previamente a esta visita sabemos que tienen una guerra comercial con China, y se han planteado ellos posicionarse como los número uno, Estados Unidos como los número uno en el mundo en venta de autos eléctricos en un futuro, y por supuesto que China no tampoco lo va a permitir, y están ellos también ahorita en este momento como los número uno, pero Estados Unidos los quiere pasar, ¿no? O sea, en esta idea de disputa que hay. Y bueno, viene Anthony Blinken y nos propone como nación, nos invita, ¿no? A sumarnos al plan que ellos tienen para la producción de semiconductores y para impulsar la electromovilidad. Y bueno, y un elemento aquí que hay que resaltar, pues es que ellos están interesados en términos geopolíticos por esta disputa que hay con China por el territorio mexicano, por el litio y por la mano de obra, ¿no? Esta es una situación que, a diferencia de muchos en la oposición que dicen lo del litio todavía sigue siendo algo que probablemente no pase, bueno, Estados Unidos ya da un paso y sabemos que tiene intereses aquí por el litio, y por eso hace esta propuesta también, ¿no? De la producción de los semiconductores y impulsar esta electromovilidad, y por supuesto disputarle a China, a Taiwán, a Corea del Sur, ¿no? a Asia en particular, pues ellos controlan la producción de semiconductores a nivel mundial, ¿no? Solamente Taiwán y Corea tienen el 80% de estos a nivel mundial, y una empresa, la empresa TSMC, de Taiwán, pues controla la mitad de los semiconductores del mundo, ¿no? Y no es casualidad, Ernesto y Alberto, que cuando estuvo Nancy Pelosi en Taiwán, ¿no? Esto que también en algún momento platicamos aquí, se reunió con el presidente de esta compañía de TSMC, que les digo que son los que producen la mitad de los semiconductores del mundo, y también para hacerles alguna propuesta de alianza con Estados Unidos. Entonces, bueno, esto es parte de lo que estamos viendo acá en México. Estamos en un momento, también decimos en el texto que hemos compartido, en un momento histórico, y no solo por esto que decimos, sino también por esta transición energética que estamos por vivir.
En este artículo que publicas en Rompeviento, Violeta, argumentas muy bien el porqué, el título que le das a este texto, que se llama Litio para México, un paso histórico, porque planteas varios elementos a considerar, no solamente en términos de la discusión legal, por supuesto, sino, por ejemplo, lo que implicaría esta cadena de producción. Tú mencionas que habría una ganancia, de acuerdo con las revisiones del gobierno de la República, la Secretaría de Hacienda concretamente, de unos 12 billones de pesos. Yo te quería preguntar, ¿qué significarían 12 billones de pesos, no sé, en comparación con el presupuesto, en comparación con el PIB mexicano, como para tener un poco del tamaño de la riqueza que se está hablando en este tema? Y el otro punto que también me parece importante, en política no hay casualidades. Esta situación que ahora mismo vemos con la aprobación del litio y toda la discusión que se ha dado, no la podemos separar, como tú bien acabas de mencionar, con este plan que anunció Joe Biden hace poco para impulsar o sacar de la recesión a la economía estadounidense, con una inversión pública de unos 50,000 millones de dólares para fortalecer la producción de chips en la región y hacer el contrapeso a México. ¿Se puede realmente, a China, se puede hacer un contrapeso como lo pide Biden y como se estaría apuntando el gobierno mexicano también de subirse a ese tren, si tenemos a Ganfeng Lithium, a los chinos ahí en la explotación de litio en Sonora, Violeta? Sí, Ernesto, Alberto, perdón, ya ahora les estoy cambiando el nombre, ¿verdad? Alberto, perdón, este dato que da la Secretaría de Hacienda a partir de la publicación de los criterios de política económica es muy importante, los 12 billones, como tú lo apuntas y lo retomas ahí del texto, y dice la Secretaría de Hacienda, señala que esta cifra de 12 billones, ¿no? Porque el otro día estuvimos en un debate que nos hicieron ahí una mala jugada, ya luego les compartiremos esa información, que nos engañaron, pero bueno, ese es otro tema. Estos no son 12 millones, son 12 billones, ¿no? Con billones de pesos, representan 1/3 del valor del Producto Interno Bruto Nacional de 2022, ¿no? O sea, nada más para que veamos las grandes proporciones que puede generar, y como decía ayer, en estos días, el expresidente Evo Morales, esto va subiendo porque el precio del carbonato de litio, conforme vaya avanzando la demanda, pues va a ir incrementándose, y entonces esto implicará más ingresos para las naciones que tienen litio, y por eso la disputa tan intensa. Y también entendemos, ¿no? Esto que tú comentabas ahorita, pues ya están acá los chinos posicionados en Sonora, y pues Estados Unidos también se adelanta, manda a Blinken a hablar de otros temas, pero también se aborda el tema de esta invitación, que en el fondo también está el interés por el litio de México, y porque ellos saben, ¿no? Insisto yo, en esta disputa comercial, que requieren a México y que requieren también a otros territorios, digo a México porque lo tienen aquí en la frontera, requieren el territorio, el litio, e insisto, la mano de obra que es también fundamental para ellos, que ha sido muy importante, y todo el proceso de ensamblaje que hay aquí en México, y bueno, para ellos es fundamental. Y esto también, Ernesto y Alberto, se liga con esta parte que ya no tuvimos respuesta ahora el 16 de septiembre, que se iba a dar del TEMEC, también eso hay que ligarlo aquí. Es una apuesta que tiene el gobierno, o que tenía el gobierno estadounidense, porque se diera marcha atrás en términos de las inversiones presentes y futuras en la cuestión energética, y también estaría, decíamos, de lo que pase en estas mesas de negociación, también pasará con el litio, porque también hay una idea que se plantea una y otra vez, y también la retomaba en el discurso Evo Morales, de que ellos quieren libre competencia, ¿no? Y en esta libre competencia, que eso es lo que se está también disputando ahora en estas mesas de negociación del TEMEC, pues implica que ellos puedan tener acceso libre, las empresas, sobre estos recursos que hay acá, y les interesa mucho el litio, insisto, ¿no? Entonces, también esa es otra cosa. Vimos un giro por parte del gobierno mexicano,
señalando al propio presidente de que ya había otra forma de dirigirse hacia México, pero bueno, también eso tendremos que esperar a ver cuál va a ser la respuesta por parte del gobierno mexicano, del gobierno estadounidense. Gracias, Violeta. Pues hay también comentarios de la propia audiencia. Por ejemplo, Rommel Andrade dice: el litio ya está siendo explotado por los chinos, ¿por qué no habla de eso? ¿Dónde está la soberanía nacional? Y aprovecho esa pregunta porque creo que ahí sigue habiendo poca comprensión. Por eso, bueno, ya le pegamos la liga del artículo de Violeta Núñez, Litio para México, porque creo que hace falta ir clarificando aún más todavía las funciones que va a tener esta empresa, que va a estar presidida por la Secretaría de Energía, y cuáles los pasos que se están dando en este sentido, además de esto que ya sabemos, Violeta, y que lo vimos tanto en campo, en este reportaje que trabajamos conjuntamente, México Litio al Descubierto, y que es precisamente qué se está extrayendo o no en materia de litio, para clarificarle a Rommel y a otros más. Y perdón que aproveche, Violeta, pero mire, Violeta comentaba a propósito de una trampa, y esta trampa a la que quisieron pues ahí invocar a Violeta Núñez, pues tenía que ver con una invitación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, una invitación que le hicieron a Violeta Núñez para hablar de un tema, y resulta que cuando llega ya en el foro, pues era otro tema, y además todos los que participaban ya tenían ahí un acordeón muy particular, y Violeta pues se vio en la necesidad de tener que decirlo ahí en público en ese foro. Pero me parece que viene muy a cuento porque en ese foro pues estaba precisamente esta poderosa industria minera participando ahí en ese foro, y además un sector ahí pues que es muy adverso al presidente Andrés Manuel López Obrador. Violeta, perdón la amplitud de las preguntas, pero me parece que pues viene a cuento a propósito de clarificar cuáles son la estrategia o los pasos con respecto de esta empresa, este organismo descentralizado que se creó ya, Litio para México. Sí, voy a decir como los niños, ¿me puedes repetir la pregunta? Son muchas preguntas, entonces ¿me puedes repetir? No, lo primero, Ernesto, esto de que si China, no, incluso nosotros cuando fuimos a Sonora buscábamos la planta, ¿no? Y es una situación que todavía no ocurre en México, la extracción de litio todavía no se da. No es un proyecto que se tiene, y pues Ganfeng Lithium tiene un interés enorme por estas 8.8 millones de toneladas que ellos tienen proyectados que podrían extraer ya como carbonato de litio aquí tan solo en Sonora, ¿no? Por eso se ha hablado de las grandes dimensiones de este y de otros posibles espacios donde hubiera también manifestaciones de litio, que eso es lo que va a hacer este organismo público descentralizado. Es uno de los primeros pasos que va a dar este plan que está proponiendo a corto y a mediano y a largo plazo, donde uno de los puntos iniciales va a ser la exploración del territorio nacional. Esto es algo que hay que enfatizarlo y explorarlo a profundidad y decir cuánto litio hay. Más allá, lo hemos estado comentando, de los datos que ya ha dado el Servicio Geológico estadounidense, donde ya nos colocan en un papel o en un lugar importante, que ya México tenga sus propios datos y su propia prospección, y eso será fundamental. Y luego vendrán todos estos planes que también me parece que son muy claros, muy complejos, de un gran reto, pero en términos de un desarrollo tecnológico que se requerirá de alianzas también con otros sectores, con otras naciones, que también está planteado aquí, ¿no? La participación, también lo comentamos, del capital privado en algún momento, la posible asociación. O sea, todo esto está planteado, y esto también, Ernesto,
que hemos comentado de quién va a dirigir el litio para México, y eso también es muy importante en el sentido de algunas diferencias que ha habido incluso con algunas secretarías de Estado, la Secretaría de Estado responsable de la pues minería en este país. Y bueno, aquí lo que vemos que la coordinación, ¿no? Incluso es algo muy pertinente decirlo, sobre todo a partir de varias noticias que vimos que se difundieron tanto nacional como internacionalmente, que Durazo, el que es el gobernador, va a ser el coordinador, y eso no ha sido correcto, ¿no? Lo que vemos ya en el decreto que se publicó en agosto es que la coordinación del litio para México la va a tener la Secretaría de Energía, y quien la va a administrar es un consejo de administración y un director general, pero en ese orden primero está el consejo de administración y en segundo lugar está el director general, y el consejo de administración está presidido por la Secretaría de Energía y conformado por otras 4 secretarías de Estado que, bueno, ahí las mencionamos, que es Gobernación, Medio Ambiente, Economía y bueno, y la propia CENER, las que estarán también conformando este Consejo de Administración. Y en este Consejo de Administración también participará el Servicio Geológico Mexicano de una manera particular, sin voz, con voz pero sin voto, y también algunos especialistas que también tendrán voz. Y algo muy interesante que retomamos del informe de gobierno es el planteamiento que se hace en torno a CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, que también ya está teniendo un papel importante en este proceso que se está llevando a cabo con la creación de este organismo público descentralizado. Y bueno, todo esto lo decimos, Ernesto, y lo compartimos porque también se ha generado toda una pues disputa y planteamiento por parte de la oposición en torno a que el director pues va a ser primero, que Durazo es el que va a coordinar, y eso no es real, ¿no? 2, que el director pues llevará toda la responsabilidad, y tampoco eso es real, ¿no? Hay que pues ver bien cómo está planteado el decreto, e insisto, es pues organismo estará administrado primero, otra vez lo repito en ese orden de importancia, por el Consejo de Administración, y en segundo lugar por este director general, que bueno, sí, nos queda todavía pendiente conocer algún documento oficial donde ya se le nombre. Solamente tuvimos un avance por parte del presidente en la mañanera, pero ya no supimos después más al respecto, ¿no? Entonces también aquí el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología participa de una manera importante, y entonces hay varios actores aquí que están presentes en este organismo público descentralizado. Es decir, no se centra todo en un director general, ni es Durazo el que está a la cabeza, y bueno, pues hay más elementos que me parece que hay que analizar ahí, y por qué incluso, lo decíamos en algún momento, no es la Secretaría de Economía, sino ahora es la Secretaría de Energía. Ernesto. Una última pregunta de mi parte, Violeta. En el artículo que publicas me llama la atención una pregunta, bueno, algunas preguntas que sugieres. Una de ellas es, bueno, ¿qué cantidad de litio se le va a entregar a la empresa pública que ya ha sido creada? Y otra pregunta que sugieres es, bueno, ¿y qué va a pasar con las concesiones ya otorgadas para la explotación del litio? Como que hay falta de claridad en estos dos temas, Violeta. Un poco más, si nos puedes abundar en estos dos temas. Sí, decimos nosotros que es un paso histórico, Alberto, pero hay todavía algunas dudas que tenemos al respecto, entre ellas estas que tú planteas y otras, ¿no? Que también lo hemos estado manifestando, es cómo va a participar ya los hombres y mujeres que estén involucrados en los territorios, en particular los pueblos indígenas, las comunidades, los pueblos afrodescendientes que también son nombrados en el decreto, los núcleos agrarios, que me parece también fundamental, cómo van a participar ya en términos reales, cómo se les va a involucrar en este proceso, e incluso, ¿no? Está la propuesta que me parece fundamental de que ellos también puedan ser parte del Consejo de Administración en algún momento, ¿no? Eso sería también fundamental, los territorios que vayan a ser afectados. El tema del agua, que también no es menor, el tema de los recursos que hay alrededor de estos
territorios con litio, de cómo se van a respetar. Y bueno, y esto que hemos también compartido aquí, de que no queda claro lo de las concesiones que ya se habían entregado para, y aquellas que ya estuvieran haciendo una prospección previa, cómo se va a manejar esta situación, que me parece que ahí también se conecta con el planteamiento de Blinken en México, porque si, o sea, la decisión que se tome, como ya se había tomado en el decreto de reforma constitucional de que se van a respetar, marcaría un rumbo diferente, porque los chinos tendrían pues este yacimiento que ellos dicen que es uno de los yacimientos más grandes de litio en arcilla en el mundo, y no sería Estados Unidos. Entonces por eso es tan importante la visita de Blinken, y entonces la respuesta por parte del gobierno mexicano será fundamental, y por eso hago esa pregunta: ¿qué va a pasar con estas empresas que ya tenían esta prospección previa de litio? Si va a seguir esta idea de que se les va a respetar o se les va a pedir que desistan. También eso es algo que en algún momento se planteó, y no hay una claridad. Entonces esto me parece que debe de pues ponerse a la discusión de todos y todas las mexicanas, así como también hacemos la pregunta de CONACYT, cuál es el papel que está teniendo, que también lo quisiéramos conocer como nación, porque es un tema muy, muy importante y relevante, sobre todo, insisto, en esta transición energética, y sobre todo pues en la participación que está teniendo acá Estados Unidos en México. Así es, Violeta. Y mire, estos puntos que ahorita está señalando Violeta vienen ahí, en este artículo que estamos publicando en Rompeviento, en esta investigación de Violeta Núñez Rodríguez. Para que usted se asome, ya le pegamos la liga sobre este punto. Y bueno, todas estas dudas, por ejemplo, estas empresas a las que se refiere Violeta también, que si ya hicieron, se les va a respetar las que ya hicieron exploración o prospección al respecto de si hay y qué tanto hay. Pues también otro de los temas en duda que sigue habiendo ahí es, por ejemplo, las empresas que tienen grandes extensiones concesionadas. Por ejemplo, Ganfeng Lithium o Bacanora Lithium, que son 100,000 hectáreas, pero nada más hicieron prospección en 1 hectárea. Si quieren que se les consideren las 100,000 por haber hecho prospección, estudios solo en 1 o 2 hectáreas. Son parte de los puntos que siguen, según entendemos, a discusión, que siguen negociando el gobierno del presidente López Obrador con estas empresas. Y ya nada más cerraría, Violeta, sobre este punto que nos pareció muy desafortunado por parte de la Facultad de Ingeniería, poco profesional y ético la manera en cómo manejaron esta situación. Y me gustaría, Violeta, que pudieras pues contar resumidamente de qué trata, porque precisamente la invitación que te habían hecho era para hablar de lo que estás exponiendo aquí con respecto de esta empresa, y vaya 4 que te quisieron poner por allá. Sí, sí, Ernesto, era una invitación para exponer lo que era la creación de litio para México, y cuando llegamos, pues la sorpresa fue que no, que era un debate, una confrontación, así incluso se planteó, para pues poner a discusión la creación de litio para México, y era pues prácticamente que también hay que analizar, ¿no? En la UNAM, casi todo el auditorio en contra, y por supuesto con los que yo iba a debatir, eran 2 hombres y también en contra. Entonces decíamos, primero no había equidad, hubieran sido 2 y 2, 2 a favor y 2 en contra, y bueno, pues yo no iba preparada, ellos ya llevaban todos los temas preparados. Pero bueno, entramos ahí al debate, y por supuesto, pues los argumentos que ya hemos escuchado en muchos espacios, ¿no? Que esto solamente es una ocurrencia del presidente de México, y bueno, pues esta situación de la llegada de Antony Blinken pues desmiente esta situación, y me parece pues importante que participemos en esos espacios, pero no de esa manera con un engaño, sino participar abiertamente, ¿no? Entonces yo dije que para la próxima nos invitaran, y que al igual que a ellos, ¿no? Los que estaban en contra de este planteamiento, que decían que era un disparate esto, ¿no? Y que nada tenía sentido, nada, ¿no? O sea, ellos decían, ¿para qué nacionalizarlo? Lo que
que ya habíamos discutido, si ya es de la nación, ¿para qué dárselo al Estado si no lo va a poder explotar? ¿Para qué? O sea, los mismos argumentos, ¿no? Pero en algún sentido, algunos de ellos pues descalificando muy fuerte el planteamiento del presidente, muy fuerte, con insultos y con, insisto, que ya ellos con todos los temas preparados. Entonces sí queremos participar en esos espacios, pero sin engaños, y que haya equidad, que seamos 2 y 2, y que, bueno, y que si no va a haber equidad, pues que nos avisen que va a ser un debate y que, bueno, pues está el auditorio en contra de este planteamiento, que insisto, hay que analizarlo, Ernesto y Alberto, porque pues es la máxima casa de estudios de este país y hay un auditorio muy amplio en contra del planteamiento de, no es solamente lo del litio, sino es una situación en contra del propio gobierno federal. No, bueno, es que la UNAM para esas cosas bien que se cuecen habas, como en varias universidades públicas, pero la UNAM como es un crisol, pues hay este tipo de posiciones. Qué bueno que saliste avante en ese cuatrote, que no 4T. Sí, sí. Y estaban los empresarios mineros ahí, ¿no? O sea, era un evento minero y eran los empresarios mineros, ¿no? Y sí vi que hay mucho enojo, mucho enojo. Y bueno. No, y fíjate ahí, Alberto, que Violeta voltea con el de al lado, que tenía al lado, y tenía el acordeón, y se lo habían repartido entre ellos las preguntas y las respuestas, ¿no? Las preguntas y las respuestas, pues la gran ventaja, pues es que iba ahí una leona rasurada, no. pues con los datos, pues duros, que ya de por sí maneja, así que, pues sí, estamos gestionando para conseguir ese video, que nos ha costado un poquito de trabajo, pero lo queremos hacer público para que la gente precisamente vea ese debate que, bueno, terminó siendo así, pero que pues afortunadamente, pues ahí Violeta pues sacó la casta, así que pues a pesar de marrullerías, qué bueno, Violeta, gracias por darnos el espacio. No, gracias a ustedes por el espacio, y bueno, pues el tema del litio sigue. Y esto no ha terminado, así es que qué bueno que tengamos la oportunidad de platicarlo aquí, sobre todo ahora en el contexto que tú bien lo decías al principio, tú y Alberto, Ernesto, de la llegada de Evo Morales a nuestro país en el marco del 15 de septiembre, y también lo de Antony Blinken y lo del TEMEC, que son temas que me parecen muy importante discutirlos en este espacio. Mucha suerte, Violeta, felicidades, cuídate. Igualmente, lindo día, gracias. Gracias, Violeta, chau.